90 días de poder. Le decía yo que estamos en un tiempo de avivamiento este año. No sé, los 40 son una temporada muy buena. ¿Cuántos dicen amén? La mejor temporada. No, los 40 le han traído a la iglesia un avivamiento bien bonito. Este año hemos vivido cosas. La convención de mujeres fue un tiempo glorioso. 4 semanas bien especiales de recibir palabra. Antes eran 3 días, ahora fue 4 fines de semana. Y vimos un avivamiento. Nunca habíamos sido tantas mujeres de Zipaquirá, nunca. Ahora nos reunimos y nos gozamos porque somos muchas. Y nunca habíamos ido a una convención tantas mujeres. Luego vino la convención de jóvenes. Yo hace mucho rato no veía tantos jóvenes adorando al Señor. La emoción que se siente, ¿sí o no, Felipe? Que estuvo también, es impresionante. Yo no sé, pero yo sentía como hasta un quebrantamiento de ver tantos jóvenes adorando a Dios. Y yo decía, ay, se fue la juventud. Veo uno de los jóvenes y yo decía, ay, Dios mío, pero qué emoción, porque yo llegué a esta iglesia en esa red y en esa época el avivamiento era tremendo. Era algo que yo hasta ahora volví a sentir, ese avivamiento que viví cuando yo era joven y llegué a la iglesia, o sea, no hace tanto. Lo volví a sentir en esta convención. Fue un mover muy especial. Yo no sé si los jóvenes lo experimentaron igual, pero fue un mover muy especial. También pues estuve cerca del profeta Víctor Hugo, oró por mí, por Sergito, por G, recibir esas palabras de Itiel Arroyo, las palabras de Sarita, de Lau. No, fue muy bonita la convención y un avivamiento en los teens. Recuerdo el día que fue el pastor allá a predicarle a los teens y no lo querían soltar y el pastor ya estaba preocupado, que al comienzo estaba contento y él feliz, rodeado de chicos de edades de teens, y cuando ya se le agarraron al pantalón y le agarraron las piernas, ya se empezó el pastor a preocupar, tocó sacarlo al pastor porque no lo querían soltar. Y yo lo que sentía en los teens era ese amor como de abrazarse a Dios, como una cosa tan bonita de ellos de quererse abrazar a Dios y no soltarlo. Yo digo, ay, Dios mío, no sé lo que viven en sus hogares, y ellos estaban tan felices. Fue también hermoso lo que se vivió. Así que yo veo todo lo que el Señor está haciendo. Ni me imagino lo que va a hacer en la convención de hombres. Pues porque el varón es cabeza, porque del varón dependen muchas cosas, estabilidad en la casa, el sacerdocio. Entonces digo yo que sé que es un mover que ha venido en la iglesia muy especial. Y los pastores están preocupados porque el Señor nos ha sorprendido, ciertamente. Y ese fruto no se debe perder. No sé si ha visto que a veces hay oleadas en que hacemos algo y viene un avivamiento, pero la gente no se debería ir. Siempre hay uno que otro que dice, pues no sigo corriendo la carrera, pero que la gran mayoría corran la carrera hasta que la terminen. Como dijo Pablo, he corrido la carrera. O sea, he cumplido, he hecho lo que tenía que hacer. Que nosotros podamos tener, y es la preocupación de los pastores esa, que la iglesia tenga la capacidad de consolidar el fruto, porque el fruto está, el fruto no falta porque la necesidad está y las almas están necesitando de Dios, pero a veces no tenemos como la capacidad. Y en ese sentir de pedirle a Dios que han venido los pastores de que podamos consolidar el fruto, Dios le dio una palabra a la pastora. Y le dio una palabra para que en estos 90 días estemos tratando y haciendo un esfuerzo grande por consolidar el fruto, por cuidar a los nuevos creyentes, para que no siempre quede un remanente, de que tenemos una convención, que hacemos cosas, que en la iglesia, que nos desgastamos, pero a veces termina quedando el remanente nomás. No, la iglesia tiene que ir en avivamiento, porque Dios va a venir por una iglesia gloriosa. Porque Dios va a venir por una iglesia empoderada, una iglesia apasionada, una iglesia alegre, una iglesia feliz, o sea, una iglesia activa, violenta espiritualmente. Entonces yo siento que esos son esos tiempos que están viniendo. No sabemos cuánto dure, pero la época y la temporada de los últimos tiempos ya la estamos viviendo. Es la que vemos pues por las noticias, por todo. Titulé el mensaje Lo que hace la presencia de Dios en una casa. Es el título que yo le puse, y esta temporada la va a vivir toda Misión Carismática. Entramos en 90 días de poder. 90 días.
3 meses, agosto, septiembre y octubre. Digo yo dentro de mí que qué lindo que se termina el 29 de octubre las elecciones. Vamos a celebrar el triunfo de Paulita, vamos a celebrar el triunfo en la alcaldía, vamos a celebrar en el nombre de Jesús, porque yo le oraba al Señor que Dios guarde a esta ciudad muchísimo. Mire a nivel nacional todo lo que está pasando. Es que cada día es una noticia diferente, pero de esas así terribles que parecen de película y son de verdad. Entonces digo yo que ese día terminan los 90 días, será para celebrar. Y son 90 días donde Dios va a hacer cosas bien bonitas al interior, ¿sabe? La palabra que Dios le dio a la pastora está en Primera de Crónicas capítulo 13 verso 14. Y vamos a leerla juntos. 90 días de poder. Primera de Crónicas capítulo 13 verso 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de, y usted va a poner ahí su familia, pues estuvo con la de Obededón, cuenta la historia. Entonces estuvo con la familia de ¿Bernal qué? Pineda. Bernal Pineda, muy bien. Estuvo con la familia Cantillo Lozano, Vanegas Forero y todas las familias. Usted va a poner ahí su nombre en la familia. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Garzón Vanegas en su casa 3 meses, o sea, 90 días. Y bendijo Jehová la casa de, o sea, su casa, en el nombre de Jesús, y todo lo que tenía. 3 meses de poder. Toda MSI vamos a estar en esto. 3 meses orando porque Dios entra. Mire cómo estamos conectados, digo yo. ¿Se acuerda que hace como unos 2 meses tal vez prediqué? Jesús está buscando casas. ¿Lo recuerda? ¿Y lo recuerda? Ve, a algunos como que ya se les olvidó. Y les hablaba de que Jesús quiere entrar a tu hogar porque quiere operar milagros. Quiere traer sanidad, restauración, sanidad emocional. Y hablábamos de varias casas y cómo Jesús quiere entrar a las casas a hacer milagros. Y esta palabra habla de 3 meses en donde Jesús va a entrar a nuestra casa de una manera especial. Porque Jesús entró a la casa de Obededón. ¿Quién era Obededón? Un sacerdote. Y Obededón era un hombre como usted y yo, un siervo de Dios, un obrero, trabajador, esforzado, fiel, conocedor de la palabra. Porque la casa, el arca de Dios iba como de tumbo en tumbo mientras se establecía el tabernáculo, hasta que hubo iglesia. Luego, el arca de Dios, que tipifica la presencia de Dios, posó en la iglesia. De ahí cuando Dios también le da tanta autoridad y poder a la iglesia. El arca de Dios. Entonces el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Dentro de ese gran cofre habían 3 cositas. Una era el maná, que tipifica la provisión. Otra era una porción de las tablas de la ley, que representa la palabra de Dios. Eran 3 cosas. Y la otra es una parte de la vara que reverdeció de Aarón, entonces que representa la unción. Esa arca que tenía esas 3 cositas adentro, que era como un cofre que cargaban los sacerdotes, que tipifica la presencia de Dios, es lo que hablábamos en aquel entonces de que cuando Jesús entra a un lugar, todo reverdece. Lo que estaba mal empieza a estar bien, lo que estaba desordenado empieza a ordenarse, lo que estaba torcido empieza a enderezarse. Porque así es Dios. Dios todo lo transforma. Dios es transformación. Jesús es transformación. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando entra Jesús al corazón y su palabra entra, hay transformación, hay renovación. Jamás volvemos a ser los mismos. No sé si usted lo ha visto, pero nadie que haya conocido al Señor de verdad de corazón vuelve a ser el mismo. Difícilmente uno puede volver a ser el mismo de antes después de haber conocido a Dios y de haber conocido su palabra. Difícilmente. Entonces, dice la Biblia en Hechos capítulo 2 verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así de que, queridos, esas promesas son para nosotros. Las promesas de las que vamos a hablar, que van a suceder en el nombre de Jesús, estos 30 días vamos a orar porque así suceda, son para nosotros. Porque la Biblia dice que la promesa es para los hijos.
los que han sido llamados. Y aquí estamos los llamados. Yo a veces los veo y digo, ay, me toca preguntar a los líderes, ven, ella quién es, cuánto llevan en la iglesia y ellos, porque no siempre los conocemos a todos. O sea, ninguno está aquí porque diga de pronto solamente nosotros los hemos llamado, sino que Dios ha usado ángeles y nos ha llamado de una u otra manera y estamos aquí en la iglesia. Entonces Él va a visitar nuestra familia y va a hacer como ha dicho. ¿Qué hará? ¿Sabe que en Génesis habla de que Él visitó a Sara? Y a Sara le había dado promesas. Y dice la Biblia que visitó a Sara, eso está en Génesis 21, y que la visitó e hizo conforme a todo lo que había dicho que haría con ella. O sea que las promesas de Dios están para cumplirse, para que las recibamos, para que se hagan una realidad. Y hay promesas que queremos que sucedan en este tiempo. Promesas de, voy a nombrarle algunas, restauración. Entonces Dios quiere restaurar más de lo que ya ha restaurado, porque seguramente que ya entró y trajo restauración en algunas áreas, pero Él quiere seguir restaurando. Usted sabe que hay que restaurar. Necesita restaurar la relación con algún hijo, con su esposo. Necesita restaurar su relación con Dios, su vida devocional, su vida espiritual. Necesita restaurar, no sé, cada uno sabe qué es lo que necesita restaurar, pero Dios viene con restauración. Cuando el Señor entra a una casa, Él ordena, Él organiza, Él restaura. ¿Cómo éramos antes? Y todo lo que el Señor ha hecho. Los que llevamos tiempo en la iglesia sabemos que hay un antes y un después. Sabemos que Dios nos sacó de una tierra de Egipto y nos trajo a servirle y nos trajo a su luz admirable. Lo sabemos que había, cómo éramos, cómo somos ahora, lo que Dios ha hecho. Y yo sé que eso no fue fácil, porque cuando Dios ordena no es fácil. Dígame, dejar malos hábitos no es fácil. Dejar costumbres incorrectas no es fácil. Renunciar a la amargura o al resentimiento, a los deseos de venganza, no es fácil. Empezar a tener disciplinas espirituales, pues no es fácil. Así que ordenar la casa no se sienta, ay, es que esto ha sido duro para mí, para todos. Porque ordenar la vida no es fácil, pero es lo que debemos hacer. Y a eso nos llamó el Señor. Queridos, Dios nos llamó a ordenar la casa, a ordenar la vida, a restaurarnos. A eso nos llamó, no a que usted siga viviendo como le parezca, como que yo hago lo que yo quiero y pienso lo que yo quiero y que a mí nadie me diga, porque pues eso es delicado. Dios nos llamó a vivir como Él dice, a hacer lo que Él dice, a ordenar la vida. Como decía Pablo, ya no me ciño yo, ahora me ciñe otro. Y en eso andamos, y eso no es fácil. Así que Dios quiere restaurar. Jeremías 31, versos 4 al 6. Dice el Señor, yo reedificaré. Y usted va a poner ahí su familia. Mi virgen Israel, se refería a su pueblo escogido, que era Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. Bueno, tenemos las panderetas, tenemos las palmas. Ya no hay tantas panderetas. De nuevo plantarás viñas, pero me gusta eso. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás. ¿Qué tal 90 días en que empecemos a alegrarnos y que venga ese avivamiento y alegría también en los tiempos de alabanza? Danzar. Usted va a cantar. Hoy danzo, danzo, con alegría y con las palmas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria y allí comerás de tus propios huertos. O sea, hay provisión. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín: vengan, subamos, vayamos a Misión Carismática a adorar al Señor nuestro Dios. Cuando Dios restaura, uno lo nota porque ve bonito. Cuando algo es restaurado, uno lo ve como nuevo, ¿sí o no? Entonces te dirán, ¿cómo estás de guapa? Y no necesito cirujano. Hablando de los doctores, ¿cómo estás de guapo? ¿Cómo estás de chévere? Se te nota diferente, alegre, se te nota tranquilo, porque cuando uno llega al Señor cambian muchas cosas, ¿cierto? Como pues dice la Biblia que el que pecaba no peque más, entonces que el que era amargado ya no sea amargado. Entonces uno empieza a cambiar hasta su forma de hablar. Y digo yo, qué lindo que te puedan decir, vamos a la casa de Silvia, en el nombre de Jesús, porque allá vamos a adorar al Señor. Vamos a la célula de fulanito, porque allá vamos a adorar al Señor. Yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que tiene Juanchito y Olguita. Yo quiero lo que tiene Justin y Adrianita.
Yo quiero ir a esa célula, yo anhelo, en el nombre de Jesús. Como que la gente, esa es la mejor predicación que tú puedas hablar. No vaya donde el compañero de trabajo a contarle los pesares y los errores de su esposa, porque difícilmente lo va a ganar para Cristo. No vaya a la tienda de la esquina a comprar alguna cosita a contar los pesares de la casa, porque difícilmente los va a ganar para Cristo. Vaya a hablar lo bueno que Dios ha hecho con su esposo, con su casa, con sus hijos. Hable a sus compañeros de trabajo de lo bueno que Dios ha hecho. Entonces un día le dirán: oiga, yo quiero ir donde usted va, invíteme, yo quiero conocer a su Dios. Entonces esa es la mejor predicación y es la manera en que vamos a invitar a nuestras células, porque este tiene que ser un tiempo de avivamiento en las células. ¿En cuántos hogares aquí se hace célula? Déjeme ver su mano en alto. ¿En cuántas familias? Gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que nos falta abrir nuestras casas para la célula. Hay muchos hogares que se pueden abrir, que puedo empezar en mi casa, con mis vecinos, con mis familiares, bueno, con mis cercanos, y hacer que la bendición también la hereden otros. Yo digo que esta visión es muy poderosa porque nos permite eso, nos permite ser de bendición a otros. Yo iba a la iglesia tradicional, queridos, y traté de ser cercana a Dios porque me nacía de corazón buscar a Dios y porque me lo enseñaron en mi casa y me lo enseñaron en el colegio. Entonces yo tenía por costumbre rezar y tenía por costumbre hacer novenas y tenía por costumbre rezar rosarios y cantar en las misas e ir a misa. Pero algo que yo notaba, porque me acuerdo que inclusive a veces iba con mi papá y mi mamá, casi siempre con mi mamá, pero a veces iba mi papá, a veces ni se sentaba en la silla sino se estaba afuera hablando con sus amigos. Y no le ponían atención al padre. Yo decía, bueno, cada uno con Dios, yo decía, cada uno dará cuentas. Y yo sí trataba de ponerle atención al padre de lo que decía, pero yo notaba que el que entraba, que las personas conocidas, porque en aquel entonces, por lo menos cuando yo era niña, iba con mi papá y mi mamá a misa, yo veía que todos los de la misa eran conocidos. No sé si era que a mí me parecía, pero mis padres se saludaban con todos los de la misa, en la misa arriba donde el Padre Pío o en la catedral, y se saludaban con todos, y uno veía eso. Mi mamá nos arreglaba bien bonitas a mi hermana y a mí, que nos vestía iguales. Entonces parecíamos gemelas, todas bonitas en la misa con los vestiditos que mi mamá nos ponía. Y yo veía que los amigos de mi papá iban a misa, pero seguían yendo a misa, pero no cambiaban. Y yo veía que el que era, digámoslo entre comillas, tenía algún mal hábito, lo seguía teniendo y seguía siendo el mismo, pero iba y se echaba bendiciones en la misa. Entonces yo decía, esto es como raro, pero yo tenía mi concepto: cada uno le dará cuentas a Dios. Pero yo no vi cambios en aquellas personas. Entonces, por eso cuando fui a la iglesia cristiana, y el primer cambio que vi fue el de mi esposo, que fue un cambio así súper guau para mí, yo dije, esto era lo que yo quería, porque yo quería un cambio, no religiosidad, no tanto, digámoslo, como rezadera, sino realmente un estilo de vida agradable a Dios. Entonces por eso yo me afirmé tanto y yo dije, sí, esto era lo que yo quería. Y empieza el tema de la restauración, que si usted me pregunta, cuando yo llegué aquí a esta iglesia, yo no quería restaurar mi hogar, yo me quería separar. Pero lo que Dios me dijo y me inclinó a hacer a través de mis líderes, gloria a Dios por ellos, es que esperara, que tuviera paciencia y que le orara al Señor, porque de pronto lo que Dios quería era restaurar. Yo me quería separar. Entonces Dios empezó a poner el querer así como el hacer. Y pasé, como dice la gente, pasé del odio al amor, pero en la vida en Cristo. Y esa es la restauración que Dios hace, lo que Dios empieza a hacer en la vida de una persona, cuando realmente lo invita a entrar a su corazón y entra en su casa. Entonces, una de esas es la restauración. Otro es el temor a Dios. Dios quiere traer en este tiempo temor a Dios. Que el temor esté en el corazón de nuestra familia. Dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Y quién no quiere estas tres bendiciones? Riquezas, honra y vida. Todos queremos esas bendiciones. ¿Quién no quiere tener, pues no solamente a ras lo que necesita, sino un poquito más, ¿cierto? Para poder hacer ciertas cosas, para hacer de testimonio, bendecir el ministerio, bendecir la casa de Dios, tener unas vacaciones. Uno quiere todo esto. ¿Quién no lo quiere? Vida, honra, ¿cierto? Que su nombre, tan horrible que es cuando hablan cosas que no son de uno.
Ahora en política se ve mucho eso, que hablan mal de los candidatos. Fake news, mentiras, perfiles falsos que se crean especialmente para desacreditar a otro. Hay que tener cuidado con eso y no creer todo lo que se lee. Y uno dice, tremendo, porque uno lo que busca es honra. ¿Cómo duele la deshonra? ¿Cómo duele cuando hablan cosas que no son, cierto? Es bien, bien feo. ¿Y quién no quiere vida? O sea, estar bien. Pues todos lo queremos. Pero la Biblia habla de que estas tres cosas son como la consecuencia o el resultado de la humildad y del temor de Dios. Así de que el que quiera riquezas, sírvale a Dios. El que quiera honra, sírvale a Dios. El que quiera vida, sírvale a Dios. Obviamente tiene que tener dos cosas, temor de Dios y humildad. No temor de Dios y bien orgulloso, bien altivo. No, las dos cosas van unidas. El temor a Dios trae humildad en el corazón, reconocimiento de Dios. Deuteronomio 5:29. Me gusta como lo dice Moisés. Ojalá tuvieran un corazón inclinado a temerme, porque el pueblo se estaba portando mal, el pueblo de Israel, y cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. ¿Alguno aquí quiere que a sus hijos les vaya bien? Todo, yo creo que usted está aquí, no solamente los que son casados y tienen hijos, estamos aquí también por los hijos. Y pagamos un precio por los hijos. Y nos desgastamos por los hijos. ¿Cierto que sí? Así de que ¿para qué? Para que a ellos les vaya bien. Qué importante que a ellos les vaya bien. Uno hace todo esto porque uno pudiera estar en la casa durmiendo hasta tarde, uno pudiera estar viendo televisión, uno pudiera estar perdiendo tiempo, pero decidimos ponernos bonitos para venir a la iglesia. Decidimos, bueno, aquí no puedo decir madrugar porque está la reunión de las 11, pero los de las 7, le tocó a uno pararse a las 5 de la mañana, los domingos. ¿Ustedes tuvieron un tiempo a las 7? Sí, me acuerdo, claro. 5 de la mañana uno y corra, porque, y más cuando hay hijos. Entonces digo yo, los de las 9 también madrugan un poquito. En esta reunión ya no madrugan, pero de cierta manera se ponen bonitos para venir a la iglesia, se alegran. No sé si a usted le pasa, pero el domingo es día de fiesta, porque vamos para la iglesia. Y David decía, me alegraré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. O sea que David dijo, bueno, ¿cuántos se alegran? Los que se alegran caminen conmigo. Los que no, quédense amargados en su casa. Los que no, bueno, ya verán. Pero yo me alegro con los que vamos a la casa del Señor. Y entraba, por eso David escribió tanto de entrar a la casa de Dios con alabanza, con acciones de gracias delante de su presencia. Todo lo que respira alabe al Señor. David hablaba todo eso porque él se alegraba en la presencia de Dios y en la casa de Dios. Dice la Biblia, mi habitación preferida, la morada de su gloria, Jehová, la habitación de tu gloria he deseado. O sea, él amaba la casa de Dios. Entonces ahí en ese amor y en esa pasión, eso lo heredan nuestros hijos. Presentaba Jenny un videito, lo más de bonito a los teens el otro día, de cómo ellos heredan, bueno, a los papás, lo presentamos a los papás, de cómo los papás marcan la naturaleza del hijo. Y era un video cortico en que el papá va por la calle y bota la lata al piso, tiene ciertos comportamientos, y el hijo más adelante hace exactamente lo mismo. ¿Usted cree que si el hijo ve botar al papá a la basura en la calle, por lo que sea, va en la bicicleta y tiró lo que se está comiendo, el paquete de papas o lo que sea, o va en el vehículo y baja el vehículo y tira a la calle, el hijo no va a hacer lo mismo? Va a hacer lo mismo. Entonces, que de ahí lo importante, los papitos que presentan sus hijitos en el altar, al ejemplo que les vamos a dar, porque ellos lo van a imitar, porque los hijitos son esponjas, ellos van aprendiendo todo. Uno los ve hasta terminan caminando igual que el papá, hablando. Yo escuchaba predicar a Samuel Garzón el viernes en Somos Uno, y yo vi muchas cosas de Sandro. Yo lo veía, yo decía, le dije, Samuelito, déjame ver tu mensaje, mi amor. Ya, mami, por encimita le dije a mi papá cómo es. Le dije, no, yo quiero ver el mensaje. Entonces, bueno, sacó su iPad, tenía el título y 3 o 4 versos bíblicos. Y yo, bueno, y los puntos y las anécdotas y lo que va a decir, lo tengo aquí. Y yo dije yo, ay no, pues tiene toda la prédica en la cabeza. Mami, lo tengo aquí. Yo sé lo que voy a decir porque el Señor me lo habló, lo tengo claro, lo tengo
fue una palabra que Dios me dio y la tengo en mi mente. Y yo le dije, no, pero por lo menos ponga en el bosquejo los nombres de las personas que va a citar o lo que va a decir, porque Sammy, te lo digo como ejemplo, a uno a veces se le olvida algo que quería decir y no lo dijo. Mami, lo tengo aquí. Y yo, ay, a veces como que tratar de que los hijos lo entiendan no es tan fácil. Y me dijo, bueno, y puso 2 nombres, Sansón, José. Y yo, no, pues. Entonces dije, me doy. Y le dije a Sandro, oremos por él. Antes de su mensaje, él estaba acá. Él estaba acá en la alabanza, saltando con todos los de Somos Uno en la velada. Y yo dije, pues no sé, yo dije, yo me subiría, oro al Señor, Espíritu Santo, háblame para la iglesia. Pues lo que yo hago antes de dar un mensaje siempre es pedirle al Espíritu Santo. Y como que uno quiere que los hijos hagan exactamente lo que uno hace. Entonces lo mandé llamar, Sammy, Señor, que vamos a orar por ti. Bueno. Entonces oramos por él. Efectivamente, habló, tenía 1 hora de tiempo y yo dije, ese mensaje lo dan 15 minutos. El que tenía en la hoja de media hoja, en el iPad media hoja, y yo anoto 4 y 5 hojas. Entonces, no, él empezó a hablar, efectivamente lo que me dijo lo tenía en la cabeza. Él estaba hablando de su mensaje y habló de los propósitos, de los procesos y cómo los procesos son importantes. Resumiendo, dijo que el mundo hoy en día va así ya, todo lo quiere ya, quiere casa, carro y beca ya, quiere novia ya, entonces por eso rápido duerme con la que le diga bonita o con los que se gusten rápido, hace muchas cosas porque quiere ya, quiere bendición financiera ya, entonces por eso se meten en negocios que les den plata ya, entonces, y todas esas cosas son ya, pero con Dios no es ya. Hay que hacer procesos. Y yo, wow. Mis papás hicieron procesos. Y bueno, les habló de la música de hoy en día, les habló de su experiencia en la universidad, de lo que ha tenido que decirle a sus compañeros de la universidad. Cuando le dicen, porque él trata de entablar conversaciones, entonces les dijo a todos quiénes se quieren casar. Y uno le dijo, ¿casarse? ¿Cómo se le ocurre? Y otro le dijo, pues yo lo estoy pensando. Y así cada uno sus respuestas. Y de esa manera empezó a entablar una conversación para decirles, yo estoy guardando mi corazón. ¿Qué? ¿Guardando el corazón? ¿Cómo así? Es una manera en la que ha querido como entrarle a sus compañeros de la universidad, que algunos hoy en día no contemplan el matrimonio entre sus planes o en sus sueños. Entonces yo decía, y yo estoy guardando mi corazón para la mujer con la que me voy a casar. Entonces yo decía, ay no, qué bonito. Mis padres asumieron procesos, les ha tocado hacer caso y les ha tocado dar solución a muchas cosas y esperar, y por eso hoy tienen esta iglesia. Y yo decía, ay, qué bonito, porque nunca ir a decirles lo que tienen que decir o lo que. Y yo decía, tan bonito eso, pues qué bueno que los hijos vean que se ha pagado un precio. Como dice Sandro, que esto no nos salió en un paquete de papas. Ay, me da una risa cuando dice eso, digo, ay, Dios mío. Pero, queridos, es un esfuerzo y son procesos, años, servicio, dedicación, formación. Dice, yo los escucho cuando hablan, pastor, me quiero cortar las venas, y corren para la casa de fulanito, y corren para la casa del otro. Así viven, dijo yo, ay Dios mío, así nos ven nuestros hijos. Y qué lindo que lo vean a uno desgastarse por el Señor, porque es lo que ellos hoy están imitando hacer. Entonces, queridos, qué importante que el temor a Dios esté en nosotros para que esté en nuestros hijos. Amén. ¿Qué más vamos a vivir? Alabanza. Que sean 3 meses de alabar al Señor. Saben que a mí me da una tristeza cuando veo en La Voz Kids. A mí me gustan todos los programas de música. Entonces veo, ahora estoy viendo Yo Me Llamo, que no ha estado tan bueno. Pero había una joven de la iglesia que la vi. Entonces también he estado viendo. Y me gusta Otro Nivel, todos esos programas de música. Pero me da una tristeza a veces ver en La Voz Kids a esos niños chiquiticos cantando unas canciones todas arrabaleras de despecho, y eso las cantan a grito herido. Y yo, ay Dios mío, fijo es lo que escuchan en la casa. ¿O dónde aprendería el niño esa canción? ¿Quién le enseñaría a las niñas bien chiquiticas contorsionándose? Y uno dice, ¿dónde aprenderían eso? En la casa. ¿Dónde más? No, ¿verdad? Pequeñitas. Primero, la forma en que los papás permiten que se vistan. Y segundo, pues los movimientos y todas esas cosas que hacen, uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que ven en la casa y qué es lo que escuchan en la casa?
Qué importante la transferencia espiritual, que en nuestra casa se escuche música espiritual, que los hijos crezcan deseando adorar a Dios, teniendo paz en su corazón, viviendo tranquilos, confiando en Dios, alegres, que haya un ambiente de gloria y de adoración y devoción a Dios. Eso se promueve en la casa. Yo recuerdo que cuando conocí a José Miguel Rey, que me hablaba tanto del arca, porque cuando lo conocimos que era personero, él nos dijo: pastores, yo quiero que lleven el arca a mi casa. Y él veía el arca, la presencia de Dios a su casa, y él siempre lo vio de esa manera. Yo quiero que lleven así todo protocolario el arca a mi casa, y dele con su cuento hasta que decidimos, bueno, vamos a hacer la célula en la casa de José Miguel. Y él y su arca, pero resulta que cuando llegamos a ese lugar, en la casa, José era melómano, entonces le gustaba escuchar mucha música, mucha, y tenía de todos los cantantes. No puedo decir que uno solo, tenía Vicente Fernández, tenía Marc Anthony, tenía cantidades de CDs. Entonces yo miraba los CDs, pero obviamente uno prudente no va a ir a decirle allá, ¿ya esa música y todo eso qué es? No, pues obviamente que no. Entonces predicábamos, no sé qué, pero fue pasando el tiempo y como que él en su mente lo fue entendiendo. Y un día llegamos a la célula y no estaban los CDs. Toda esa cantidad de CDs que tenía de música de toda, porque yo me acuerdo que le dije yo, uy, pero tienes hartísimos CDs un día. Y me dijo, dígame la canción que quiera, pastora, te la tengo. Y yo, a mí me daba como tentación de risa. Yo, el género que sea, te la tengo. Y yo, entonces le dije, no, deja así, deja así. Y resulta que un día llegamos y no habían CDs a la casa, no había. Y yo dije, wow, el Señor les dio una revelación y quiere renunciar a toda esa música, quién sabe. Y entonces le digo, uy, ¿y qué hiciste todos los CDs que tenía? No, ya no están. El Señor me habló, Dios me habló y no, ya no está la música. Entonces, pero él no daba muchas explicaciones. Entonces yo le dije, Angelita, le dice a Angelita, ¿qué pasó con la música? Me dijo, la escondió. Y yo, ¿la escondió? Me dijo, porque ustedes venían. Y yo, ay no, qué risa. Entonces, qué tentación. Yo era que no podía la risa. Así duró un buen tiempo. Él tuvo una lucha de tantos años escuchar todas las canciones y sabérselas todas y comprar CDs, que tenía una fortuna en CDs. Pues decidir no hacerlo no es fácil, y decidir empezar a escuchar música cristiana son decisiones que uno en la vida en Cristo va tomando. Es conforme Dios le hable y venga esa claridad, esa certeza al corazón. Y hasta que ya un día de verdad desechó la música, porque él lo quiso hacer. Pero de ahí en adelante, cuando volvimos ya la música no estaba. Entonces digo yo, debe entrar alabanza correcta a su casa este tiempo. 3 mesecitos donde glorifiquemos al Señor, eso genera un hábito. El pastor dice que después de 40 días de hacer repetitivamente algo, se va generando una disciplina. Les digo yo, va generando un hábito, y si usted se acostumbra, y sus hijos y su casa, va a ser muy especial este tiempo, porque le va a añadir a las promesas, pues música, le va a añadir declaraciones, que es lo que cantamos. En Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, de todas yo saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo. Dígame que sus hijos escuchen eso en la casa. ¿Sabe que alguna vez le mostré esa canción a Samuel y me dijo, ZZ? ¿Sabe qué es ZZ? Aburrida. Le dije, ZZ. Le dije, sí, ZZ, bueno. Y la puse en mi casa y yo danzo. Yo allá nos hacemos fieros con la música, ¿no? Entonces, cuando vi, la estaban cantando. Todos la estaban cantando. ¿Qué cree que se cantó en la velada de Somos Uno? Esa. Entonces dije yo, y felices todos los chicos cantando y glorificando a Dios, ¿cierto? Pues son nuevos géneros, nuevas cantantes, nuevos artistas, pero lo importante es que hablan del Señor. Qué lindo que un joven cante, Señor, en ti soy victorioso, soy más que vencedor. Eso es lo que está declarando. Entonces cuide lo que escuchan los chicos y lo que escucha su familia, lo que escucha su esposo y lo que la mujer escucha en la casa, porque eso tiene mucho que ver con sus pensamientos. Amén. Dice el Salmo 8, verso 2:
Con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho has construido una fortaleza para silenciar al enemigo y al vengativo. Entonces, por eso nuestros chiquitos también deben cantar. Va a venir un tiempo de redención y misericordia. No sé de qué Dios tiene que perdonarnos, pero hay pecaditos que hay que presentar delante de Dios para que vengan las bendiciones estos 3 meses. Dígale: Señor, no diga como decía antes, por mi culpa, no. Señor, me arrepiento en el nombre de Jesús. Y cambie, propóngaselo, póngase delante del Señor, solo que nadie lo vea. Si le da vergüenza, arrodíllese y dígale: Señor, perdóname, sigo fallando en esto, me puede, pero contigo soy más que vencedor y voy para adelante. Como decía el de la novela, míreme este dedo, voy para arriba. Lucas 1:68. Bendito sea el Dios de Israel, porque ha venido a redimir. ¿A qué ha venido? A su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado mediante sus santos profetas, o sea, Jesús, para liberarnos de nuestros enemigos, del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia. ¿Qué nos quiere mostrar Dios? A nuestros antepasados al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. En el nombre de Jesús. Hay perdón de pecados y hay misericordia. ¿Qué más hay? Favor y salvación. Salmo 106, versos 4 y 5. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Favor y salvación. Sí que necesitamos las dos cosas. ¿Usted cree que ya tiene ganada la salvación? Si sigue al Señor, sí, pero puede perder la salvación. ¿Cómo lograré cuidar esta salvación tan grande? Dice también la palabra, un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación se debe cuidar. Y se cuida permaneciendo en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Entonces David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, escribe: visítame con tu salvación. O sea, Señor, no te vas a apartar de mí ni por nada. No me dejes porque yo solo me equivoco. No me dejes porque yo solo puedo cometer errores y tomar malas decisiones. Pero si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, favor y salvación. ¿Qué más viene? Cobertura. Cobertura, qué importante. Yo valoro tanto la cobertura. He visto a tantas personas que a veces se apartan del Señor y pierden la cobertura. Y es algo espiritual. La cobertura es algo que Dios nos ha dado para protegernos a nosotros, que nos conviene a nosotros estar bajo cobertura, que nos asegura es a nosotros. O sea, la cobertura al que más bendice es al que está bajo cobertura. Digo yo porque es a uno al que le conviene estar bajo una protección especial, y la cobertura es tan importante. Yo en esta iglesia he recibido cobertura, y no porque todo haya salido bien, no porque todo haya sido color de rosa. He vivido muchas cosas y he pasado por muchos tiempos, pero le pido a Dios que en los tiempos difíciles, en los tiempos en que a veces el enemigo quiere venir a golpear la casa, como dice la Biblia, ¿no? Como la casa cimentada sobre la roca o sobre la arena, y que esos vientos golpean la casa, sea cimentada sobre la roca o sobre la arena, los vientos la golpean. Entonces vienen los vientos fuertes con ímpetu a darle fuerte a la casa, golpean las finanzas, golpea la salud, golpean con problemas, golpea a veces con situaciones con los hijos, golpean con problemas de pareja, pero que cuando esos vientos vengan, la casa se mantenga firme. Esa es la petición que le hago al Señor. ¿Por qué? Porque cuando vienen esos vientos y esas temporadas difíciles, a algunos se les desestabiliza su vida de fe y bajan los brazos. Algunos se confunden y tiran la toalla. Tristemente otros abortan su llamado. Eso es un riesgo, amados. Usted dice: yo no. Es que en los tiempos difíciles de confusión, en los tiempos de soledad, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de quietud, en los tiempos de incertidumbre, el diablo viene a hablar muchas cosas a la mente. Si uno no está muy conectado con Dios,
con su iglesia, con sus líderes, con su familia espiritual, el diablo te puede decir de qué te ha servido y venderte ideas incorrectas para que bajes los brazos. Entonces la cobertura es algo tan especial, tan importante, y yo le doy gracias al Señor porque nunca he pensado en apartarme de la cobertura que Dios me dio. Entiendo que no fui yo quien decidí venir a Misión Carismática, sino que fue Dios quien me escogió. Él me eligió y me dio un lugar de refugio para que yo viniera a habitar bajo estas alas, a morar bajo este abrigo, y que es a mí a la que me conviene vivir bajo autoridad. El peligro está cuando las personas dicen: yo puedo buscar a Dios en cualquier lado, no necesito estar en una iglesia, no necesito tener un líder, porque puedo en cualquier lugar buscar a Dios. Es pasar de estar bajo cobertura a empezar a ser su propio líder y pastor, y eso es muy peligroso. Empezar a ser nuestros propios pastores, porque yo hago lo que a mí me parece, lo que Dios me muestra a mí, me revela a mí, y yo creo que está bien en una tabla de valores, es peligroso. Ser mi propio líder o mi propio pastor es muy peligroso. Entonces yo creo que nos conviene que alguien nos diga en qué nos equivocamos. Yo creo que nos conviene que alguien nos diga en qué podemos mejorar, o que alguien también nos felicite y nos afirme en las cosas buenas que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la cobertura, queridos, la cobertura es bendición. Números 4:19. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: a Aarón y sus hijos vendrán, los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. El pueblo de Israel estaba desordenado. Entonces Moisés ve el desorden y dice: no, ¿qué vamos a hacer? Aarón es el líder y sus hijos, para que ellos no mueran, hablando de muerte espiritual, que ellos vengan y pongámosle oficio. Es que tenemos que tener algún oficio, queridos, porque cuando uno no hace nada, sino que como en la iglesia tradicional estábamos primero yo, segundo yo y tercero yo: Señor, sáname, límpiame, renuévame, dame, prospérame, pero no damos, no somos obreros aprobados, digámoslo, pues cualquier cosa puede pasar. Entonces necesitamos tener un oficio. ¿Qué hace usted por la obra de Dios? Sea líder, sea evangelista, sea maestro, no sé, lidere, haga alguna cosa. Pero yo digo, propóngaselo. Ahora que empezó la escuela de artes, propóngaselo. ¿Sabe qué? Me mostraba Pedrito una foto de Sebastián Gil cuando tenía como 4 añitos. Hoy le preguntaba que cuántos años tenía y me dijo como unos 3 o 4, pastor. Era chiquitico. Estábamos en los encuentros de La Vega, Cundinamarca, y él estaba sentado en la batería, Sebas, y mientras nosotros ministrábamos en los encuentros, en los break, él se sentaba en la batería. Yo que quería descansar un ratico a veces del ruido y escuchaba da. Y yo, pero ¿qué pasó? ¿Quién se subió a la batería? Y cuando iba a mirar, era Sebas. Y yo decía: ay, Dios mío. Y yo: Cevitas, ¿qué estás haciendo? Y él feliz, yo lo veía tan apasionado que sea, pues dejarle que le pegue otro ratico también. Y ahí empezó un tremendo líder de alabanza que fue creciendo. Pedro fue baterista, ahí donde lo ven. Él tenía una banda, se llamaba Cinco Panes. Estaba con este chico que era chiquitico, Felipe Rincón. Era bien joven Felipe. Felipe ya tocaba el bajo en ese entonces, ¿sí? Y se llamaba Cinco Panes la banda, y Pedro era el baterista. Pues su hijo en el vientre de su mamá seguramente escuchó la batería. Luego cuando nació y fue creciendo, pues vio a su papá tocar la batería. ¿Qué cree que quería hacer el hijo? Tocar batería. Y a los 5 añitos toca por primera vez la batería. Hoy tiene 16 y es maestro de escuela de artes, de los mejores. Y le digo: Sebas, ¿cómo te sentiste en tu primer semestre como maestro? Acabó de pasar. Y me dijo: bien, pastora, muy feliz, honrado por Dios, porque nunca me imaginé a mis 16 ser maestro. Y yo decía, pero así con una seriedad. Yo, wow. Y de verdad de los mejores. Digo, ¿qué hace eso? Pues unos padres que están en la jugada, pendientes, que les fortalecen dones y talentos, y crecer bajo cobertura. Eso lo hace. Hoy, pues de los mejores bateristas de la iglesia, super pilo. Queridos, necesitamos vivir bajo cobertura.
Que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón. Que las promesas de Abraham se cumplan en tu vida. ¿Usted sabe cuál es la promesa de Abraham? Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere darte éxito. Dios quiere darte bendición. Y termino con esto. Dios quiere que tu casa se convierta en casa de oración. Me gustó mucho que pasé por la casa de, ellos no me vieron, pero aquí se lo voy a contar, de Mauricio y Sandrita. Y tenían las ventanas de par en par. Y yo pasaba de hacer una visita en las Acacias y vi una casa llena de personas y alguien enseñando y con un video bin, y en la pared algo decía Jesús. Yo alcancé a leer Jesús, no sé qué decía. Y yo, y me devolví. Y yo dije, ay, esta es la casa de Sandrita, porque una vez fui allá que Sandrita nos invitó a ungir su casa. Y retrocedí y las ventanas estaban abiertas, entonces pude chismosear. Y me quedé mirando y me dio mucha alegría en el corazón, y hoy quiero decirlo. Mucha alegría de ver la sala y comedor llena de discípulos. Verlos a ellos, el uno a un lado y el otro al otro, como maestros así súper bien arreglados, súper lindos, enseñando con el videobin, y ellos enseñaban. Yo digo como Jesús enseñaría, con amor. Se les veía amor, se les veía disposición, y la sala llena. Y yo decía, qué lindo eso. Qué hermoso es ver eso. Sembrar la palabra en el corazón de otras personas. Qué mayor alegría y qué mayor virtud y qué mayor labor, qué mejor labor. Así que los felicito. Su casa hoy en día es casa de oración. Yo sé que así la de muchos. Amén. Y esa herencia de bendición la reciben ustedes. Porque uno puede hacer muchas cosas, pero predicar el evangelio de salvación, no, esa es una que tiene gran remuneración delante del Señor. Él es galardonador de los que le buscan. Y yo sé que aquí hay muchas casas de oración donde se predica el evangelio de salvación. Ciertamente el arca de Dios está en tu casa, y estas promesas debes orar porque las recibas en el nombre de Jesús. Puestos en pie, por favor. Dice 2 de Samuel 6:11: y el arca de Jehová estuvo en la casa de, y usted pone su nombre, 3 meses. Y bendijo Jehová a esta familia y a toda su casa. Amén. Queridos, qué alegría estos 3 meses que vamos a vivir. Dios nos ayude. Mire cuántas personas nuevas tenemos cada domingo en la iglesia. Mire cómo el Señor nos va llevando a crecer. Que todos seamos esos buenos líderes. No se resista al llamado de Dios, porque el Señor lo que quiere es que usted predique su palabra y enseñe a otros y haga a otros bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, qué hermosa visión que nos permite llevar a las casas la palabra de Dios. Amén.